Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre Lucía Vivar. Lucía Vivar Hidalgo, hija de Antonio Vivar, natural de Pizarra, y Almudena Hidalgo de Alhaurín, Málaga, es una niñita de 3 años que es bastante tímida con su entorno si no lo conoce o no conoce el lugar. Como les digo, es una niñita de 3 años, entonces no tenemos mucha información sobre cómo era Lucía. La tarde-noche del día 26 de julio del año 2017, la familia que vive en Alhaurín deciden desplazarse hasta Pizarra a visitar a la familia de Antonio. Esto lo hacen porque ese día era el santo de la madre de Antonio y al día siguiente su cumpleaños. La familia va hasta Pizarra y ya una vez allí la familia completa deciden salir a cenar. Ellos dudan entre varios restaurantes, pero ya por la hora que era había algunos que estaban cerrados y otros pues no gustaban mucho. Entonces en conjunto deciden ir al bar La Estación. Y aunque este bar estaba a las vías del tren, era el restaurante más seguro para que los niños estuvieran jugando, además de que a esa hora ya no pasaba el tren. Ya sobre las 11:20 de la noche, la familia decide que es hora de irse porque al día siguiente había que trabajar. Entonces están todos como lo típico de la cuenta y demás, y Almudena tiene a Lucía delante, que incluso le dice que no se quite unas trabitas que tienen en el pelo porque ya se van. Finalmente la abuela va a pagar y todo esto, y cuando vuelve pues ya se levantan todos de la mesa, se están despidiendo y demás. Entonces en ese poquito tiempo, de repente Almudena pierde de vista a Lucía. Ella, obviamente, súper rápido da la voz de alarma: ¿dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? Y todos los del restaurante empiezan a buscarla también. A Lucía la buscan en todos lados, en la cocina, en los baños, debajo de las mesas, debajo de los coches, en las calles cercanas, e incluso muchas personas se meten dentro de las vías del tren y van en distintas direcciones, siempre gritando su nombre. Por el boca a boca, como estaban en un pueblo, pues se empieza a unir gente en la búsqueda de Lucía. Sobre las 11:30 se llama a la policía, que tarda muchísimo en llegar. Al final son como unas 600 personas buscando a Lucía. Al poco tiempo de haber llamado a la policía, al abuelo de Lucía le hacen una llamada donde le dicen que a Lucía se la habían llevado. Entonces, después de esto, todavía se unió más gente en su búsqueda. A la búsqueda se unen bomberos con perros especializados, agentes fuera de servicio, e incluso el alcalde le dice da la orden a la ferretería de que aporten chalecos, linternas y todo lo que haga falta a las personas que están buscando a Lucía. A unos 40 minutos aproximadamente, un voluntario encuentra el chupete de Lucía debajo de un banco ahí en la estación, que este banco estaba al lado de la máquina expendedora. Esto resultó muy curioso porque ya muchas personas habían mirado ahí y habían pasado por delante y nadie había visto el chupete. Esto fue súper extraño porque, como les digo, este banco estaba al lado de una máquina expendedora que justamente se había revisado por dentro por si la niña, por cualquier cosa, había caído dentro, no sé, cualquier cosa detrás de la máquina, y nadie había visto el chupete. Y además que, según cuentan sus padres, Lucía nunca se separaba del chupete, o lo tenía en la boca o ella misma lo guardaba en sus bolsillos, porque a la niña le encantaba ir con bolsillos para eso, para poder guardarse el chupete y no separarse de él. Al lugar llegan 2 patrullas de la Guardia Civil y, tras llamar varias veces y que no viniera al capitán de la Guardia Civil, a las 2:30 de la madrugada aparece y asume la responsabilidad de la investigación. Y lo primero que hace es decirle a los familiares que se relajen, que se tranquilicen, que al final van a crear una alarma social.
Aunque para la hora que estaban buscando a Lucía no pasaban trenes, los padres de Lucía pidieron por favor al capitán de la Guardia Civil que por favor parara el tráfico ferroviario porque había muchas personas buscando a Lucía e incluso Lucía podía estar en las vías del tren. El capitán pide a Renfe, que es los dueños de estos trenes, que por favor miren las cámaras de seguridad que dan hacia las vías del tren para ver si ahí había pasado algo, si por ahí había pasado Lucía o cualquier cosa. Y ellos dicen que ahí no se ve nada. La búsqueda no para y entonces empiezan a plantearse la posibilidad de que Lucía sí que se haya ido y se haya alejado por las vías del tren. Pero esto era muy extraño. Hay que tener en cuenta que es una niña de 3 años que está sola en la intemperie y esa noche estaba súper oscuro, era máxima oscuridad. Las personas voluntarias recorrieron prácticamente todas las vías del tren desde un pueblo hasta otro. Incluso un chico que tenía un quad decide meterse dentro de las vías porque con el quad sí podía meterse dentro. Pues fue por todas las vías de un lugar a otro y nada, no encontró a Lucía ni ningún indicio de que Lucía estuviera por ahí. Ya en torno a las 5 de la madrugada, el capitán, de una manera inexplicable, decide parar de buscar a la niña porque dice que como es una niña de 3 años, se habrá cansado y se habrá echado a dormir. Obviamente, ni los padres ni los voluntarios dejaron de buscar a Lucía esa noche. Los familiares pidieron que se controlara la entrada y salida del pueblo por vehículos por si alguien tenía a Lucía en uno de esos coches. Incluso la policía local del municipio se ofreció para hacer esto, para quedarse ellos vigilando los coches, pero el capitán de la Guardia Civil les dijo que no. Es decir, que una menor de 3 años desaparecida no es motivo suficiente para cerrar las entradas y las salidas del pueblo. Antes de esto, Antonio le pide por favor al capitán que le pida a una empresa que hay ahí donde las vías del tren, que tiene cámaras de seguridad hacia las vías del tren, que por favor le pida las cámaras a ver si por ahí ha pasado alguien con Lucía, Lucía sola o cualquier cosa. Y el capitán le dice que no, que estas grabaciones se las pediría al día siguiente porque ya era tarde y no iban a estar molestando al encargado de esto. A las 6 de la mañana se pide permiso para que salga el primer tren y es concedido. Se habla con el maquinista y esta es la conversación. Circulará con marcha a la vista, al paso por la estación de Pizarra, por posibles personas próximas a la vía. He visto que la policía y mucha gente están buscando a una persona desaparecida, ¿no? Vale, correcto. Pues paso despacito. Despacito por si acaso, ¿sí? Sí. Parece ser que no cabe la posibilidad de que la niña esté en las vías del tren. Pero bueno, al final este trayecto se hace la ida y la vuelta. Entonces, a la vuelta es cuando el maquinista se da cuenta de que hay un bulto en las vías del tren y da aviso. Dime. Oye, mira, que he visto una cosa y voy a ir a reconocerlo. Ahora en el 158, 800. He visto un bulto y voy a mirarlo, ¿eh? Y finalmente, a las 7 de la mañana, llaman a Antonio y le dicen que han encontrado a Lucía sin vida a 4 kilómetros 280 metros de donde desapareció. Algo súper curioso es que, como ya les dije, habían encontrado el chupete de Lucía debajo de un banco. Pues bien, el chupete se encuentra en la dirección contraria a donde encontraron a Lucía. Almudena y Antonio van hasta donde tienen el cuerpo de Lucía y de 1000 maneras piden que por favor dejen ver el cuerpo, pero se lo niegan y no dejan verlo. Pero esto no queda aquí. Resulta que cuando Antonio y Almudena llegan hasta donde está el cuerpo, escuchan al capitán decir que por favor cada uno de los policías que estaban allí fueran recogiendo sus cosas, sus colillas, lo que habían tirado en la escena. Ahora bien, vamos a hacer el recorrido que hizo Lucía, una niña de 3 años. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, Lucía sale del restaurante, suponiendo que accede a las vías del tren, accede a las vías del tren o bajando un escalón, teniendo en cuenta que es una niña de 3 años, y se adentra en la oscuridad o baja por un desnivel que hay más hacia un lado y se adentra en la oscuridad. Ella empieza el recorrido por un camino lleno de piedras súper grandes, teniendo en cuenta que ella va en sandalias y en completa oscuridad.
Hay que tener en cuenta que Lucía no se cae, no se tropieza, no se hace ni un rasguño porque ya habían encontrado el cuerpo, entonces no había señales de que haya pasado nada en su cuerpo. Por si esto fuera poco, Lucía pasa por una zona donde hay perros que no paran de ladrar, pasa por un puente y recorre caminando una niña de 3 años en sandalias 4 kilómetros y 280 metros. Un experto determina que, teniendo en cuenta que es una niña de 3 años, este recorrido de donde desapareció hasta donde la encontraron fue un camino que tuvo que haber hecho entre 6 horas y media. A la niña la encuentran en las vías del tren, acostada sobre una cama de piedras y en su cabecita tiene como una piedra para que le levante más la cabeza, como si fuera adrede, para que el tren le diera. Como dije anteriormente, a Renfe se le pide que mire las cámaras de seguridad para ver si Lucía pasa por ahí. Y ellos dicen que no, que ahí no se ve nada. Pues bien, estas grabaciones salen a la luz y sí que se ve a Lucía correr. Poco después, en esa misma grabación, se ve al padre de Lucía y hay que tener en cuenta que él es un adulto, sus pasos son mayores y que él no paraba de gritar su nombre. ¿Cómo es que no se encontraron? Tampoco se entiende que muchos voluntarios tomaron el mismo camino que Lucía y nunca la encontraron. También hay que decir que todo el camino, prácticamente todo, está vallado. Y la única parte donde no está vallado y se puede acceder prácticamente en coche hasta las vías del tren es donde encontraron a Lucía. El maquinista asegura que en ningún momento nota algo en las vías del tren, porque ya en otras ocasiones ha pasado pues que pasa algún animal o hay algún animal y el tren lo pilla y hace un ruido en especial. Y en esta ocasión no hizo ningún ruido, el tren iba como siempre, normal. Además, se supone que el tren iba súper despacio porque le habían dado la voz de alarma de que podría estar Lucía en el tren. Entonces, el tren, como les digo, iba despacio por si se veía algo, pudiera frenar a tiempo. También hay que tener en cuenta que a Lucía la vio a la vuelta, es decir, pasó 2 veces por el mismo punto y no vio a Lucía y no se notó nada en el tren. Cierto es que aunque el tren pasó por encima de Lucía, pudo no haberla atropellado, porque precisamente ese día era el tren más alto que tienen, que es unos 30 o 40 centímetros desde el suelo. Entonces podían no haberla atropellado. Pero como curiosidad, cuando el maquinista para el tren y se baja a ver que era el bulto que estaba viendo en las vías y ve que era Lucía, se da cuenta de que hay una furgoneta gris sin inscripción alejándose del lugar. El tren que supuestamente atropelló a Lucía es investigado, al milímetro, para encontrar pues restos de Lucía, de su ropita, de cualquier cosa que indique que el tren fue quien atropelló a Lucía. Pero esto no encuentran. El tren está en perfectas condiciones y no hay ningún indicio de que el tren haya atropellado a Lucía. Como ya sabemos, a la mañana siguiente iban a mirar unas grabaciones de un almacén y también iban a mirar las de la estación, la de la entrada del bar. Pues bien, cuando las grabaciones llegan, se dan cuenta de que en las 2 grabaciones falta 1 hora de grabación entre las 11 y las 12 de la noche, que es el periodo en el que desaparece Lucía. Pues bien, la jueza dice que esto no es un dato importante, porque como en el resto de la grabación no ha pasado nada, pues en 1 hora tampoco iba a pasar nada. En principio se concluye que la niña muere por un golpe que le da el tren en la cabeza. Según el protocolo a seguir en un levantamiento, hay que tomar la temperatura del cuerpo y del lugar para saber a qué hora murió la persona. Pues bien, en el caso de Lucía, no se tomó la temperatura ni del lugar ni de Lucía. La temperatura de Lucía se vino a tomar a las 12:15 de la mañana. Ahí es cuando se determina que la niña tuvo que morir o a las 3:15 de la madrugada o a las 5:15 de la madrugada, que ninguna de las 2 horas coincide con el paso del tren. 2 semanas más tarde, un muchacho que está por la zona se encuentra por la zona donde encontraron a Lucía un bote de cloroformo. La policía dice pues que esto no tiene nada que ver con el tema de Lucía. La autopsia de Lucía dicta que ella muere por un golpe fuerte en la cabeza producido por el tren.
pero la niña solo tiene ese golpe fuerte. Los otros son otro tipo de golpes como hematomas, tiene heridas punzantes en los talones, golpes que no son producidos por un tren. Según otro forense privado, dice que el golpe que tiene Lucía en la cabeza es post-mortem, porque no tiene ningún coágulo de sangre, que entonces significa que ella no estaba con vida y no circulaba su sangre. Según este forense, Lucía tiene otro pequeñito golpe en la cabeza que es producida con algo contundente y él cree que por ahí es por donde muere Lucía, porque poco a poco empieza a desangrarse, dejándole el cuerpo sin sangre. En la autopsia, Lucía aún tiene la comida de la cena en el estómago. Esto es prácticamente imposible, porque la digestión empieza unos 20-30 minutos después de haber comido. Y claro, si la versión oficial dice que ella estuvo entre 6 horas y 6 horas y media caminando hasta el lugar de su muerte, ¿cómo es que la niña no hizo la digestión? Al punto de que Lucía no había empezado ni siquiera la primera fase de la digestión porque estaba todo completo, incluso podían ver que había comido jamón esa noche. Almudena cuenta que Lucía era un poco tiquismiqui con esto de la suciedad, entonces ella no quiso ir al baño esa noche porque decía que estaba sucio. Almudena intentó varias veces que hiciera pis en el restaurante, pero no fue así. Entonces cuando le hacen la autopsia a la niña, se dan cuenta de que su vejiga también está llena de orina, es decir, no hizo pis. Como una niña, 6 horas caminando, de 3 años no hace pis. Por eso, este forense determina que la niña o muere entre esos 20 o 30 minutos o el pequeño golpe de la cabeza, como empieza a desangrarse, es la que hace parar la digestión. Para junio del año 2018, la jueza decide archivar este caso. En el año 2023 llegan 2 cartas exactamente iguales, una a la subdelegación del gobierno de Málaga y otra a la comandancia de la Guardia Civil. En ella, un anónimo, que más tarde se supo que era un panadero, dice que quiere colaborar en el caso de Lucía. Este hombre insiste en que la noche del 26 de julio, que desapareció Lucía, había visto en la zona donde había desaparecido Lucía un coche antiguo con una matrícula de Málaga y con unas características muy concretas, como por ejemplo una pegatina Playboy. Y este hombre mantiene que él volvió a ver ese coche en donde habían encontrado a Lucía sobre las 5:30 de la mañana, que fue antes de que encontraran a Lucía. Después de esto, la familia pide que por favor se reabra el caso, pero la jueza dice que no existe ningún indicio del presunto autor y tampoco de que Lucía no haya muerto por el tren, con lo cual no reabre el caso. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.